Bueno, ¿cuánto tiempo? Espero que hayáis disfrutado de las vacaciones, que hayáis descansado, que hayáis comido muchos pestiños y muchas torrijas y sobre todo que hayáis cogido muchas fuerzas para este último tirón que es el tercer trimestre. Como ya os dije, no voy a poder estar con vosotros seguramente durante el mes de abril, así que mientras viene alguien que me sustituya o no, pues vamos a ir completando nuestro temario a través del Edmodo, ¿vale? Empezamos con el tema 5, que en vuestro libro tiene el título de Sumando Esfuerzos. Cada clase os la iré poniendo en un vídeo y vosotros la veréis, tomaréis los apuntes, haremos las actividades y me mandaréis esas actividades a través del Edmodo también, ¿de acuerdo? Bien haciéndole fotos o bien escribiéndolas, como vosotros queráis. Bueno, empezamos. Como siempre, empezamos nuestro tema haciendo un esquema general de los apartados que vamos a ver en ese tema, ¿no? Como siempre, los apartados son el de comunicación, el de léxico y vocabulario, el de gramática, y el de ortografía. ¿Vale? En el apartado de comunicación, en el tema anterior, el tema 4, estuvimos viendo la exposición y dijimos que la exposición era cualquier texto, fuera oral o escrito, en el que un emisor contaba a un público un tema en el que él tenía una formación, una preparación, en el que había buscado a través de distintas fuentes, había organizado esa información y la explicaba. Dijimos que cualquier clase que nosotros hacemos, por ejemplo, un profesor está haciendo una exposición. Cuando vosotros os formáis sobre un tema, hacéis un trabajo, buscáis la información y luego la contáis a vuestros compañeros, ese también sería una exposición. En el caso de este tema, lo que vamos a ver va a ser la argumentación. ¿Vale? En la argumentación, además de exponer un tema, lo que se hace es dar argumentos porque lo que pretendemos es convencer al público al que nosotros le estamos hablando, ¿no? Un ejemplo claro de argumentación sería lo que hacen los políticos en las elecciones, esos discursos que dan, donde van dando argumentos de por qué hay que votarles a ellos, ¿no? En el apartado de léxico y vocabulario vamos a trabajar un concepto que vosotros ya habéis trabajado anteriormente en primaria, que es el de sinonimia y antonimia. Aunque lo vamos a ver después de manera desarrollada, os recuerdo que sinonimia es las palabras que tienen un significado similar, un significado parecido, y la antonimia son las palabras que tienen un significado opuesto, un significado contrario. En el apartado de gramática, en el anterior tema, estuvimos viendo los determinantes y los pronombres. En este caso vamos a ver una palabra que es muy importante para la oración, el verbo. Recordamos que con solo el verbo podemos hacer una oración, como por ejemplo, vete, corre. ¿De acuerdo? En el apartado de ortografía vamos a repasar también un concepto que ya habéis visto con anterioridad. Son las reglas de la B y la V, ¿vale? ¿Dónde podemos encontrar cada uno de esos contenidos? Pues os voy a poner las páginas que corresponden al libro digital, pero recordad que el libro en papel tiene una variación de una página. Recordad que va a estar quizá en una página más o menos, ¿vale? La argumentación la tenéis en la página 74 y 75, la antonimia y sinonimia la tenéis en la página 76, la parte del verbo de gramática la tenéis entre las páginas 78 a la 81 y las reglas de ortografía las tenéis en las páginas de la 82, ¿vale? Para terminar el tema, trabajaremos nuestro proyecto. El proyecto que vamos a hacer
para este tema y que quizás se alargue al siguiente, dependiendo de cómo vayamos de trabajo, ¿vale? Pues será el de construir un espacio wiki o un espacio Symbaloo. Ya estuvimos viendo en clase que el espacio Symbaloo era una aplicación donde aparecía una serie de tableros y en cada tablero podíamos organizar una serie de contenidos que podíamos relacionar por materias. Por ejemplo, podíamos tener un tablero que fuera de gramática y en ese tablero tener una serie de cuadraditos, ¿os acordáis? De iconos pequeños, donde cada uno fuera un enlace a una web o a un ejercicio o a un contenido de YouTube relacionado con distintas partes de la gramática. Por ejemplo, pues un apartado para el sustantivo, otro apartado para los determinantes, otro apartado para los pronombres, etc. En este caso, como hemos dicho, sería el de crear un tablero en Symbaloo. ¿Vale? Vamos a entrar en la argumentación. En la argumentación, lo primero que tenemos que saber es qué es. ¿No? Ya hemos dicho antes que la argumentación eran esos textos en los que además de decir o explicar algo, tratábamos de convencer a alguien de lo que nosotros opinábamos o defendíamos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es un texto en el que se trata de convencer a quien va dirigido de una tesis u opinión apoyándose en pruebas o razones que se llaman argumentos. ¿Vale? Cuando hablamos de tesis, lo que estamos diciendo en realidad es la idea que se defiende, ¿vale? ¿De acuerdo? Y los argumentos son esas razones que damos para demostrar o convencer a nuestro receptor de esa idea que nosotros defendemos. Lo siguiente que tenemos que saber es que hay diferentes tipos de argumentación. Tenemos, por un lado, pues igual que casi todos los textos, los orales y los escritos. ¿Vale? Los orales serían, por ejemplo, están muy acostumbrados a verlos en televisión, serían, por ejemplo, los debates, las tertulias, los discursos, ¿vale? No el sálvame, porque ahí los argumentos que dan ni tienen base, ni lo hacen respetando las normas de comunicación, ¿vale? Para que haya un debate real tiene que haber un respeto a la palabra, el no interrumpir, el ceder el paso al otro interlocutor cuando le toque, no utilizar insultos ni levantar la voz, es decir, una comunicación totalmente educada y respetando al otro cuando hablamos, ¿vale? En tipos de argumentación escrita, pues por ejemplo, los foros de internet, donde se debate algún tema, donde defienden alguna opinión.
También los ensayos, que los ensayos no es lo del teatro o lo de las canciones para que nos salgan mejor, sino que los ensayos son escritos donde un experto sobre un tema defiende lo que él piensa sobre ese tema o lo que ha descubierto, esa tesis que él ha descubierto en su trabajo, a través de argumentos y a través de pruebas, y lo redacta en ese tipo de texto que se llama ensayo, ¿vale? Los artículos de opinión serían otro tipo de escrito argumentativo. Son textos periodísticos que aparecen en los periódicos escritos y en los periódicos digitales y suelen ser escritos o bien por especialistas de esa materia o bien por gente que opina dando una serie de argumentos, ¿no? Ahora veremos, más adelante os pondré alguna en el Edmodo para que podáis trabajarla y podráis ver ejemplos, ¿de acuerdo? Bueno, lo siguiente que tenemos que saber sobre la argumentación es qué estructura tiene, ¿vale? En los textos argumentativos vamos a poder encontrar dos tipos de estructura. Por un lado, vamos a tener la que primero pone la tesis, plantea la tesis, plantea la idea que defiende y luego da los argumentos, ¿vale? Y también vamos a tener la contraria, la que primero da los argumentos y luego de esos argumentos concluye con la tesis, ¿vale? A la primera forma, a la que primero da la tesis y luego los argumentos, se le llama estructura deductiva. Y a la que primero da los argumentos y de esos argumentos se concluye una tesis, sería la inductiva. Aquí tenéis la estructura de la argumentación, ¿vale? Sería la tesis, que es la idea que se defiende, el cuerpo de la argumentación, que el cuerpo de la argumentación es los argumentos que vamos dando para defender la idea que nosotros hemos planteado, para defender esa tesis, ¿vale? La idea planteada, recordar que siempre va a ser la tesis, ¿vale? Y por último, la conclusión, que sería el cierre de texto. Una vez que ya hemos argumentado lo que queremos defender, recogemos las ideas y reafirmamos nuestra tesis inicial. Si lo que estamos haciendo es una estructura inductiva, esto iría primero y esto iría segundo, ¿vale? Bueno, ¿qué partes tiene? Pues ya lo hemos dicho, ¿no? Primero haríamos una especie de introducción, ¿de acuerdo? Primero haríamos una especie de introducción de una o dos líneas en la que se cuenta de qué se va a hablar, ¿no? Si estamos en una estructura deductiva, ahí ya podríamos enunciar la tesis. Si es inductiva, sería después de los argumentos, recordarlo, ¿vale? Después, el cuerpo de la argumentación. El cuerpo de la argumentación es esa parte en la que vamos dando las razones, vamos dando las opiniones, vamos dando las pruebas que tenemos para defender nuestra tesis. Y por último, la conclusión, que sería el final, ¿vale? Debe de ser corto, debe de ser clara y nos debe de recordar otra vez la tesis, ¿de acuerdo? Vamos a poner un ejemplo de una de las tesis, de uno de los textos argumentativos, ¿vale? Para verlo con vosotros. Lo leemos. Dice, los videojuegos se titula. Los videojuegos cada vez más van adquiriendo mayor importancia en nuestra sociedad. Seguro que estarán de acuerdo con esta afirmación. Ya no solo una distracción de unos pocos. Incluso el creador de la Nintendo DS, este señor, Shigeru Miyamoto, ha dicho: los videojuegos nos hacen mejores.
A pesar de esto, son diversos los sectores que no apoyan esta opinión. Por eso catalogan los videojuegos de perjudiciales y no dudan en decir que empeoran la educación de los niños. Y eso es una gran mentira. ¿El por qué? Los videojuegos estimulan una parte del cerebro, mejoran la psicomotricidad en los niños y la rapidez mental en los jóvenes. El punto malo de este tema es que puede ser adictivo, como todas las otras formas de ocio. Los padres, si no prestan la atención necesaria que un niño necesita, a este le puede causar daños morales el jugar a videojuegos para mayores de 18 años. Otro punto en contra es el empeoramiento de la vista, debido al exceso de horas delante de la pantalla del televisor o del portátil. Yo a los 12 años ya jugaba con mi consola a matar marcianitos, pero no todo lo que rodea al mundo de los videojuegos es negativo, porque consolas como la famosísima Nintendo Wii ayudan al niño en la preparación de su alrededor y en la movilidad de las muñecas y de las manos. Otro punto a favor de este método es que a los niños les parece muy divertido. En definitiva, las innovaciones son el pan nuestro de cada día y nos ayudan en la vida cotidiana, es decir, son buenas. Los videojuegos son innovaciones importantísimas, que cada día aportan novedades que en un futuro próximo nos deparará agradables sorpresas. Por lo tanto, debemos desterrar la idea de que los videojuegos solo están destinados para un sector de la sociedad. Los videojuegos hace tiempo que han llegado y lo han hecho para quedarse. Bueno, este texto es un texto argumentativo. ¿Por qué? Porque está defendiendo una opinión. ¿Cuál es la opinión que defiende? Pues la misma se ha servido de una persona, del creador de la Nintendo DS, para darla, ¿vale? Los videojuegos nos hacen mejores. Esta sería la tesis. Y también esa tesis se reafirma con que hace tiempo que han llegado y lo han hecho para quedarse. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí tendríamos la introducción. ¿Vale? Nos cuenta de qué va a hablar. Va a hablar sobre los videojuegos. Y no solamente sobre los videojuegos, sino que cada vez están adquiriendo mayor importancia en nuestra sociedad y que los ve como algo positivo. ¿De acuerdo? Lo siguiente que tendríamos sería el cuerpo de la argumentación. ¿Vale? En el cuerpo de la argumentación va a haber tanto argumentos a favor como en contra. Los a favor os los voy a señalar en verde, ¿vale? Estimulan parte del cerebro, la psicomotricidad de los niños, la rapidez mental en los jóvenes, ayudan en la percepción de su alrededor, activan la movilidad de muñecas y de las manos y son divertidos, ¿vale? También el hombre, el que ha hecho este texto, da argumentos negativos, es decir, que iría en contra de su tesis, de la idea que defiende. Que empeoran la educación, que producen daños morales, que son adictivos, que empeoran la vista, pero todos esos argumentos contrarios dice que no pesan tanto como los positivos, ¿vale? Con lo cual los argumentos positivos pesan más, son más importantes que los que ha puesto como negativos. Por lo tanto, su tesis sigue demostrándose. El último párrafo, que es la conclusión, perdonad por la letra, es que estoy escribiendo en vertical. En la conclusión, justo lo que nos dice es, fijaros, que las innovaciones es lo que está pasando cada día, que nos ayudan en la vida cotidiana, que algo sea nuevo no significa que sea malo, ¿vale? Y que los videojuegos son innovaciones muy importantes. ¿Por qué? Por todo esto que él ha demostrado, por todo esto que él ha dicho. ¿De acuerdo? Y finalmente refuta o repite la tesis. Los videojuegos han llegado para quedarse y son para toda la sociedad, porque son buenos, ¿vale? Bueno, pues con esto ya tendríamos terminada la clase del lunes. ¿Qué tenéis que hacer vosotros? Pues tenéis que hacer los ejercicios que hay en la página 74. Bueno, como veis, el texto justo significa igual, aunque aparentemente parezca que es un cuento, en realidad es un texto argumentativo. ¿Por qué lo sabemos? Lo sabemos porque responde a la estructura de ese texto argumentativo. Fijaros, tiene la introducción, tiene el cuerpo argumentativo, tiene la tesis
y una conclusión. Vamos a ver. Lo que yo quiero que hagáis con esto es que hagáis los ejercicios siguientes. De la página siguiente, la página 75, hagamos el primero, qué tesis defienden los autores del texto de la página anterior, la del cuento, ¿vale? Enumera todos los datos que se aportan en el relato sobre Qualia y luego que leáis este artículo de opinión de Rosa Montero, que está publicado en elpaís.com, también es un texto argumentativo, ¿vale? Y que hagáis el ejercicio 4, ¿vale? El ejercicio 4, recordar que es de este texto, y el ejercicio 1, 2 y 3 es del texto anterior, ¿vale?